La igualdad real entre el hombre y la mujer es un tema que preocupa desde hace muchos años a buena parte de la sociedad. En el programa de hoy queremos debatir acerca de los planes de igualdad, de esa discriminación que las mujeres sufren en el ámbito laboral y que les perjudica frente a sus compañeros hombres. Y como siempre, antes de profundizar en el tema de la semana, tenemos que explicaros las novedades, porque siguen las negociaciones de los ERTE, y esta semana con dos temas muy destacados. En primer lugar, se ha logrado recuperar el contador a cero, la imposibilidad de despedir si has estado en ERTE, mantener las prestaciones por desempleo si estás en ERTE más de 6 meses, o prorrogar el plan Me Cuida. Sin embargo, la segunda parte de todo esto es que las negociaciones están bloqueadas porque el Gobierno insiste en que la prórroga de los ERTE sea solo en algunos sectores concretos y no en aquellos que se necesiten, como se pide desde UGT. Como os hemos dicho, esta semana vamos a hablar de los planes de igualdad, de esa igualdad efectiva en todos los centros de trabajo. Es una evidencia que la discriminación por razón de sexo está muy instaurada en nuestra sociedad. Supuestamente se está trabajando para mejorarlo, para arreglarlo, pero realmente las empresas, los trabajadores y trabajadoras están por la labor. De todo ello hablamos con Vanessa Vargo, que es secretaria de Igualdad por la Igualdad de FSMC UGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, intentando igualar en este país socialmente desigual. Yo creo que esta es la primera pregunta o la primera duda que nos surge, ¿no? ¿Realmente se está trabajando o se está trabajando bien por esta igualdad? Bueno, realmente se está trabajando, no sabemos si bien, pero mucho sí. Desde nuestra organización, desde la UGT, llevamos desde el año 2007 luchando porque la igualdad efectiva entre mujeres y hombres llegue hasta cualquier rincón de cualquier empresa. Si es verdad que estábamos limitados a una obligatoriedad para las empresas superiores a 250 trabajadores, pero aún así nosotras hacíamos hincapié. En la UGT no hemos desistido nunca, siempre hemos estado luchando por ese desarrollo de esa ley para intentar rebajar ese número de personas trabajadoras en las empresas y ampliar esa obligación legal de luchar por la igualdad efectiva. Lo hemos hecho mediante la negociación de convenios colectivos en algunas ocasiones, pero sí, yo creo que se está luchando por ello. No sabemos si a partir de ahora conseguiremos más, porque se amplía el marco, pero se está trabajando por la igualdad. En este caso, desde UGT, ¿se puede decir que hay suficiente conciencia, ya no solo sindical, sino sobre todo empresarial? Sindical, hay conciencia sindical porque son muchos años. O sea, es como que ya se ha instaurado la igualdad en el sindicato y la negociación de los planes de igualdad dentro de nuestros sectores y dentro de nuestras empresas. Pero todavía no se considera la negociación de planes de igualdad al 100% como negociación colectiva. Es una negociación aún considerada para mujeres y es una negociación que en su mayoría es negociada por mujeres. Entonces, no es que eso merme la importancia ni para el sindicato ni para la sociedad, pero sí es verdad que es como que está dedicado a los planes de igualdad muchas veces para temas de conciliación, para que las mujeres podamos cuidar mejor a nuestros hijos y a nuestras familias. Y nos ha costado el demostrar que los planes de igualdad no son solamente para que cuidemos. Es que la igualdad pasa por ahí, no es que las mujeres tengan que cuidar a los hijos e hijas, es que tienen que cuidarlo sus padres y sus madres. Eso es, esa corresponsabilidad tan necesaria en nuestro país y que ahora más que nunca se ha plasmado pues por los efectos de esta pandemia, por los efectos de esas temporadas que tenemos que confinarnos en casa si alguien de nuestro entorno más directo ha dado positivo en esa prueba de COVID-19, esa necesidad de que alguien tiene que estar con los menores y con los mayores en casa. Ahí es donde se ha puesto en valor la cuestión de la corresponsabilidad, la cuestión de que todos tenemos que cuidarnos porque tenemos que cuidar. Y eso es un factor importante.
En las empresas, ¿cómo ha llegado la igualdad a las empresas? Bueno, pues en las empresas hemos ido evolucionando, pero hasta hace pocos años se trataba los planes de igualdad, la negociación de los planes de igualdad, como un mero cumplimiento de un requerimiento de la inspección. Intentaban salvarlo como pudieran. También es verdad que la ley nos dejaba y nos deja una situación complicada porque obliga a negociar pero no a acordar. Claro. Entonces, la cuestión unilateral de las empresas nos ha perjudicado en muchas ocasiones, que la empresa consideraba que ellos solos podían imponer la igualdad en la empresa y registraban un documento como tal. Teníamos que luchar con esa inspección de trabajo para que no diera por bueno algo que no estaba legalmente establecido, como era no está negociado, y teníamos que ir a los tribunales. Ese periodo ya lo hemos pasado, yo creo que hemos conseguido que las empresas tienen que entender y las administraciones entienden, sobre todo la inspección de trabajo, que debe ser negociado, que debemos de tener esos datos para negociar la realidad de cada una de las empresas, la realidad de cada uno de los centros de trabajo y la realidad de cada una de las mujeres y hombres que trabajamos en los centros de trabajo en esas empresas de estos sectores. Entonces, bueno, ha sido complicado, pero yo creo que hemos evolucionado en positivo. En este caso estamos hablando de España, de la ley, nos comentaba Vanessa, y en Europa. ¿En Europa realmente hay alguna ley que regule estos planes de igualdad o no existe? Sí, bueno, ahí en el 2016 se firmó una directiva en el Parlamento Europeo donde obliga a los Estados miembros a regular la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito empresarial y laboral. Entonces, a partir de ahí se establecieron pues obligaciones de negociación y obligaciones de establecer leyes de igualdad en las empresas. Que estén mejor o peor, bueno, pues las mujeres en este mundo prácticamente tenemos las mismas desigualdades. Ayer leía un artículo, un informe que decía que casi el 42% de la población mundial considera que los hombres son mejores que las mujeres a la hora de dirigir una empresa. Eso es en el 2020. A partir de ahí, pues evidentemente tenemos mucho recorrido, pero en los Estados miembros pues tenemos planes de igualdad en Francia hay una ley que obliga, por ejemplo, a las empresas de 50 trabajadores, a partir de 50 trabajadores, tengan que tener plan de igualdad. Quizás habría que decirle a estas personas que hacen estos artículos y estas opiniones que si dejaran probar a las mujeres dirigiendo, probablemente les cambiaría totalmente la opinión. Seguramente. El tema es que no se da esa oportunidad. Los llamados techos de cristal, y que muchas veces yo llego a la conclusión, los hombres en las empresas son conscientes, no tienen ni idea, no quieren saber que existe realmente esa diferencia con las mujeres en cuanto a salario, en cuanto a oportunidades, en cuanto a ascender. Más grave que eso, las mujeres saben que en un gran porcentaje estamos discriminadas en ese sentido, que no solamente por llegar a ser directiva en una empresa ya se ha alcanzado la igualdad en la empresa, nunca intentan ver que son desiguales a sus compañeros, porque los hombres han llegado pues por trayectoria empresarial, pues por experiencia laboral. Las mujeres nos incorporamos más tarde al mundo laboral. Entonces, nunca nos pueden pedir la misma experiencia laboral en ciertos puestos y en ciertos sectores que los hombres. Y ellos al final juegan ahí con ese beneficio. Pero hay muchas mujeres que no se dan cuenta que tienen un trato desigual respecto a los hombres, aunque sean directivas de una empresa. Ya para acabar, Vanessa, en cuanto a los planes de igualdad, ¿cuáles son los pasos a seguir, el futuro más cercano? ¿Qué debemos tener claro y qué hay que hacer ya para mejorar esos planes de igualdad? Lo primero que tenemos que tener es conciencia sindical en nuestra organización, una conciencia de necesidad de que los hombres y las mujeres somos iguales. Podemos tener diferencias físicas, pero somos personas que tenemos las mismas posibilidades y tenemos que tener las mismas posibilidades de trato y oportunidades. Tenemos que no bajar la guardia en ningún momento bajo el paraguas de
Hay otra problemática, vamos a dejar la igualdad para otro día, porque no es posible. El sindicato nunca ha tenido tanta información de hombres y mujeres, de plantillas, en empresas, como desde la negociación de los planes de igualdad. Esos diagnósticos de situación nos han hecho unas fotografías empresariales que jamás hubiéramos tenido. Sabemos cuántas personas acceden por año a las empresas, cómo se las contrata, con qué tipo de jornada, cómo promocionan, por qué promocionan y para qué promocionan, sobre todo cómo se les retribuye, cómo se les forma. O sea, tenemos una información que jamás hubiéramos tenido con la negociación de un convenio colectivo, y todo eso nuestra organización no lo puede desaprovechar. Y sobre todo, una mujer y un hombre en un mismo puesto de trabajo, esa valoración de puestos tienen que tener el mismo valor. Y la valoración de puestos de trabajo es importantísimo en nuestro país. Es un cambio, además que depende de todas y todos nosotros. Vanessa Vargo es secretaria por la igualdad de FSMC UGT. Muchísimas gracias, Vanessa. A vosotros, y hay que seguir igualando desde nuestra organización. Hay que seguir trabajando, eso es. Queremos profundizar sobre el tema de la igualdad y de estos planes con personas que lo viven en el día a día, y en este caso con una persona que trabaja en un sector muy masculinizado, el industrial. Maite Pérez es trabajadora del sector de la industria química. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y la pregunta primera es sencilla. Tú realmente, como trabajadora de la industria, ¿notas, sientes, existen esos planes de igualdad? Yo no tengo la percepción. La realidad es que sé que existen, porque la empresa sí que en los tablones de anuncios nos ha colocado que en su día se negoció un plan de igualdad y que se estaba intentando negociar otro, pero la percepción de trabajadora de notar algo diferente, yo no he notado nada diferente en estos años de lo que veníamos arrastrando. ¿Qué es lo que más cuesta como mujer, en este caso en las empresas, ¿no?, en cuanto a la discriminación? ¿Dónde es cuando más se nota? Cuando más se nota es cuando quieres llegar a algún puesto algo más alto del que tienes, digamos, el básico, el puesto básico. Cuando quieres optar a algo más, normalmente en estas empresas, o por lo menos en la mía, pues siempre te piden una flexibilidad que muchas veces, a lo mejor nosotras ya como mujeres nos tomamos que no podemos acceder, porque te piden una disparidad de horarios que a lo mejor no puedes realizar, te piden una serie de flexibilidad que nos es muy difícil llegar. Ahí es donde se nota realmente, cuando hay un ascenso para llegar. En el día a día, bueno, tampoco estamos muy desiguales. ¿Tú este caso lo has vivido? ¿Tú personalmente o alguna compañera que conozcas muy de cerca ha vivido esa discriminación en cuanto, por ejemplo, a un ascenso? Discriminación como pura y dura no, pero la dificultad para llegar sí, porque en el momento en el que te sacan una promoción y te están pidiendo unos requisitos que tú a lo mejor por tu condición, en este caso hablo de mujer, como madre a lo mejor, pues te es difícil acceder a ella. Discriminación de que te digan si eres mujer no entras, si eres hombre como tal no. O sea, no es una discriminación que se vea, pero sí que muchas veces a lo mejor no te lo dicen, pero tú sí lo sientes, porque ya te están pidiendo unos requisitos que ves que no es posible, son requisitos que no puedes cumplir. Tema salarial, muchas veces, y esto lo comentamos, no somos conscientes de cuánto cobra o deja de cobrar un compañero o una compañera. En vuestro caso, en tu empresa, ¿esas diferencias salariales entre hombres y mujeres por mismos puestos se notan, están presentes? No. Nosotros eso sí lo tenemos bueno, nos regimos por convenio. La verdad es que como nos regimos por el convenio puro y duro, el básico, sí que es verdad que hay igualdad de puesto, por lo menos en los puestos inferiores. En los puestos superiores no te puedo hablar, pero en los puestos inferiores no. Un grupo 2, sea hombre, sea mujer, tiene las mismas tablas salariales, tiene el mismo salario. Ahí no tenemos discriminación. El tema de la igualdad es un trabajo de todos y de todas, de hombres y mujeres. ¿Cómo es en tu empresa? Por ejemplo, los compañeros y las compañeras están concienciadas de que hay que luchar, de que hay que trabajar por esta igualdad. Yo creo que no. Pero fíjate, aunque esté mal decirlo, muchas veces nos damos contra un propio muro porque somos nosotras mismas, nuestras propias compañeras, las que no nos damos cuenta o no queremos ver, o simplemente decimos no, pero si hay igualdad, si todos estamos igual. De la parte del hombre, en este caso, la industria también es un sector muy masculinizado. Yo vengo de la industria química y a lo mejor hay un poco más de presencia femenina, pero en la industria que mayoritariamente está el hombre a día de hoy todavía no está mentalizado en que estamos a
a igualdad de condiciones. El hombre, que tenemos esa idea, y lo comentábamos antes también, de que la conciliación familiar no le corresponde a él, le corresponde solo a las mujeres. Esa idea está muy instaurada. Esa idea está muy instaurada y lo que es peor es que no está instaurada solo en el hombre, es que muchas mujeres las cogemos como propias, que una vez que te conviertes en madre parece que eres tú la madre, la única. Tú eres quien coge la reducción de jornada, tú eres quien tiene que ir a conciliar, tú eres quien das todo. Muchas veces también se da porque a lo mejor el salario es más bajo el de la mujer, entonces es mucho menos dañino en mi situación familiar que sea yo quien reduzca mi jornada y mi marido quien esté. Y al final el tema de la conciliación recae, la mayoría de las veces recae sobre nosotras. Y muchas veces imagino también, Maite, que las mujeres llegan en ese momento en que piensan en todo, ¿no? Y dices, claro, mi compañero está muy tranquilo, pero yo si quiero tener una familia, si me quedo embarazada, por cómo es esta sociedad, peligra o mi trabajo o mi futuro en el trabajo. Muchas veces, date cuenta que si estamos hablando, si te pilla en una posición en la que tú ya tienes un contrato indefinido, a lo mejor no te encuentras con el muro del trabajo, que es una cosa bastante poco común desde hace unos años. Desde luego, pues en ese caso no tienes ese muro porque el trabajo no lo vas a perder, en un principio no deberías de perderlo, pero si te pilla en una situación en la que vas encadenando un contrato temporal, que hoy en día se lleva muchísimo en la industria y en todo, pero en la industria también, yo creo que no te llegarás ni a plantear la posibilidad de decir voy a ser madre, o voy a ser madre y si tengo la suerte de que mi pareja tiene un puesto de trabajo muy bueno y me despiden, pues me quedaré en casa cuidando a los niños, es decir, vuelvo otra vez a lo mismo. Tengo que decidir entre tener una familia o tener un trabajo en el que pueda optar a algo en el futuro. Maite, para terminar, buscando un poco el optimismo, ¿crees que tardará mucho en llegar esa igualdad efectiva, esa no discriminación? Yo creo que sí. Yo creo que es un camino largo y arduo, que poco a poco lo vamos moviendo y poco a poco se intenta visibilizar, pero es una mentalidad que viene desde hace muchos años atrás y yo creo, por desgracia, eso sí que lo tengo que decir, pero yo creo que sí, que tardaremos en verlo. Ojalá. Esperemos que sea pronto. Es el testimonio de una trabajadora del sector de la industria química. El sector de la industria, como bien sabéis, como ya os hemos explicado, uno de los sectores más masculinizados de nuestra sociedad. Maite Pérez, muchísimas gracias y buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Como siempre, en la parte final del consultorio nos dedicamos a resolver todas aquellas preguntas que vosotros y vosotras nos habéis hecho llegar a través del WhatsApp. Y hoy lo hacemos con Menchu García, que es técnica del Departamento de Mujer de UGT. ¿Qué tal, Menchu? ¿Cómo estás? Bien, encantada. Como siempre, el procedimiento ya lo conoces, es claro, te voy lanzando las preguntas que nos han enviado y tú nos vas contestando. Muy bien. La primera, en mi empresa no tenemos idea de que existan planes de igualdad. La realidad es que hay una clara discriminación entre hombres y mujeres, pero nadie alza la voz. ¿Está la empresa obligada a informar sobre los planes? Bueno, son dos cuestiones. La primera es saber si hay plan de igualdad o no hay plan de igualdad. No todas las empresas están obligadas a tener un plan de igualdad, todas las empresas están obligadas a tener medidas de igualdad, pero ahora mismo en España todas las empresas de más de 150 trabajadores están obligadas, que son alrededor de 8.000 empresas. Y a partir del año 2022 serán, hombre, si continuamos con el mismo número de empresas que ahora, serán en torno a 25.000 empresas. Eso es lo primero que hay que saber, porque si la empresa tiene menos hoy, a septiembre de 2020, tiene menos de 150 trabajadores, no estaría obligada. Esa es la primera pregunta. La segunda, si hay plan de igualdad en la empresa está obligada a negociar el plan con la representación sindical. Y en el caso de que la empresa no hubiera representación sindical, tendría que haberlo negociado con trabajadores de la empresa. Es decir, si esa persona no conoce si hay plan, lo primero que debe hacer es preguntar, según el tamaño de su empresa, a la representación sindical o a su propia empresa. Porque claro, las discriminaciones existen y van a existir, pero un plan de igualdad daría garantías de eliminar algunas de ellas. Al hilo de la negociación que nos comentas, otra de las personas que nos escribe nos dice que en su empresa hay plan de igualdad, aunque no saben con quién lo han negociado. La realidad, el resultado es que los ascensos, las horas extras y los mejores puestos acaban siendo para los hombres. ¿Qué pueden hacer? Pues lo mismo. Primero, el plan de igualdad
tiene que estar negociado con una representación sindical, insisto, y desde aquí hacemos un llamamiento. Si no, ¿no es válido? Si la representación sindical no lo ha negociado, ¿no es válido? Tiene que estar negociado con la representación sindical en el caso que lo hubiera y con una representación de trabajadores en el caso que no hubiera representación sindical. Recientemente, en el mes de julio, las organizaciones sindicales mayoritarias hemos negociado con el Gobierno un desarrollo reglamentario para intentar en aquellas empresas donde no hubiera representación sindical que participaran en la negociación los sindicatos mayoritarios de esos sectores. Entonces, a partir de que se apruebe en Consejo de Ministros estos reglamentos, todos los planes de igualdad van a estar negociados por las organizaciones sindicales. Pero a día de hoy, unos sí están negociados y otros no. Yo hago un llamamiento a que la mayor parte de trabajadores y trabajadoras se impliquen, se afilien y que participen en la negociación. ¿Cómo se corrigen todas esas discriminaciones que tú encuentras en la empresa? Para ello lo fundamental es tener un buen diagnóstico que obliga la ley, porque eso sí que ya está aprobado, que hay que tener un diagnóstico de la empresa real y en función de las discriminaciones que detectamos a través del diagnóstico se van aprobando medidas que las van corrigiendo y se ponen plazos y se dice, pues, por ejemplo, si hay una discriminación en el acceso al empleo, que es muy evidente, pues se puede planificar que en los próximos 2 años, si hay muy pocas mujeres en esa empresa, que la contratación sea preferentemente para mujeres, porque así lo prevé la Ley de Igualdad. Eso de tener una preferencia hacia un grupo se llama acción positiva. Y la acción positiva está contemplada en nuestra legislación. Lo que ahora mismo hay a esta acción positiva, y se ve claramente, ¿no? Muchas preguntas hacia los hombres, muchas preguntas sobre el techo de cristal. Menchu, sabemos este término, se utiliza mucho últimamente. Recuerdo una pregunta, una persona que nos decía que en un ascenso prefirieron al hombre que a ella, y eso que lleva más años. Y, por ejemplo, nos planteaba una situación, ¿no hay alguna ley, o no debería, por ejemplo, existir alguna ley donde se prime la antigüedad, no tanto los años trabajados en la empresa, sino el año de entrada? Porque, por ejemplo, una mujer cuando es madre tiene un periodo que en ese periodo sale de la empresa, y eso muchas empresas lo utilizan. Eso hasta cierto punto desde UGT no estamos de acuerdo, es decir, hasta ahora, por ejemplo, si cogemos una gran empresa donde han estado trabajando durante muchísimos años hombres y la incorporación de la mujer, porque entre otras cosas, hasta el año 75 se nos prohibía trabajar, necesitabas el permiso del padre o del marido. Entonces, la antigüedad puede operar en detrimento de las mujeres. Lo que nosotros defendemos, y la Ley de Igualdad defiende, que en igualdad de capacidad y mérito promocione el sexo menos representado. Es decir, si tú y yo somos licenciados, tú llevas, porque tienes 59 años, 30 años en la empresa, yo llevo menos, si nuestra capacidad es similar y al puesto al que queremos el sexo acceder, menos común, ¿no? El, claro, que menos personas hay. Exactamente. Sería una de estas medidas. Otra pregunta, muy recurrente, tema de paternidad y maternidad, la baja. Nos han preguntado mucho sobre este tema de la conciliación familiar, que al final siempre las mujeres son las que peor situación encuentran con eso. ¿Cuándo se va a igualar? Nos preguntan, por ejemplo, el tiempo de baja de paternidad y maternidad, o incluso si en algún momento se ha planteado que el de paternidad sea mayor al de maternidad. Bueno, pues en esto otra cuestión es que hay un gran desconocimiento de lo que es la legislación española en materia de igualdad. El Real Decreto que aprobó el Partido Socialista en el año 19 equipara el permiso de paternidad y maternidad el 1 de enero de 2021. A partir de ahí, tanto hombres como mujeres tendrán 16 semanas cada uno. Es decir, de aquí a 3-4 meses. A unos meses. Ahora mismo los padres disponen de 12 semanas intransferibles y las madres de 16, y las madres le pueden ceder 2 semanas, con lo cual cada uno tendría 14. A partir de ahí, todos los permisos que hay en materia de conciliación son idénticos para padres y madres, o 2 progenitores, pueden ser 2 hombres, porque en nuestro país hay que recordar que tenemos
una ley que reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo, entonces se dice por persona nacida, no tanto padre o madre, pues pueden ser dos padres, pueden ser dos madres. Y está equiparado, que hay un gran desconocimiento. ¿Y dónde está el reto? Es una cuestión cultural, en la corresponsabilidad. Tú y yo tenemos los mismos derechos, mañana tenemos un hijo, pero tú vas a argumentar que tu empresa se vería mal, que tú te cogieras el permiso. Y las mujeres culturalmente han asumido que como soy madre debo cogerlo, y eso es un desafío que hay que luchar dentro de las propias familias, porque la ley ya no se equipara en permisos de lactancia, perdón, en reducciones de jornada. También se introdujo en el Real Decreto la adaptación de jornada, es decir, una serie de medidas que garantizarían que los cuidados de las personas que dependen de nosotros, sobre todo de los hijos, estarían garantizadas, siempre y cuando las dos personas que tienen esos hijos se pusieran de acuerdo. Caso distinto serían las familias monomarentales o monoparentales, un padre solo, una madre sola. Claro, aquí tenemos muchas variantes, de todas formas. Pero los derechos están equiparados y hay un gran desconocimiento con esta materia, cuando dicen, es que a las mujeres le toca conciliar. No, eso es una dejación por parte de los hombres que tienen una serie de derechos que no disfrutan. Y además una idea muy instaurada desgraciadamente en nuestra sociedad y en la que poco a poco intentamos desde todos los rincones visibilizar cada vez más para que esa igualdad sea real y sea efectiva. Estas cuestiones que espero os hayamos podido ayudar con Menchu García, que es técnica del Departamento de Mujer de UGT. Menchu, muchísimas gracias. A ti, gracias, Carles. Pues hasta aquí el programa de esta semana, donde hemos intentado debatir y aprender acerca de la implantación de los planes de igualdad en el ámbito laboral, en las empresas de nuestro país, y nos ha dejado una idea muy clara: esta lucha por la igualdad real y efectiva es de todas y de todos.